históricos no son visibles desde la superficie, sus restos han sobrevivido en el fondo de lagos, ríos, mares y océanos, preservados gracias al medio acuático. Y estos restos son testimonio de varios periodos y aspectos de nuestra historia, desde la crueldad del comercio de esclavos, la ferocidad de batallas navales, el impacto de desastres naturales, hasta los trazos de ceremonias religiosas de los indígenas, por ejemplo, y creencias o el diálogo intercultural entre diferentes regiones. Pues es sumamente importante, tanto de un punto de vista científico, educativo y también cultural, pero también, como dijo Abel, también es muy importante para el desarrollo sostenible, ya que estos sitios de patrimonio subacuático también se pueden convertir en, por ejemplo, museos subacuáticos o atracciones turísticas y también generar empleos para las comunidades locales. Estoy muy contenta que tenemos con nosotros también amigos de Cahuita, aquí en Costa Rica, que podrán también compartir todo lo que se está haciendo allí a nivel de las comunidades locales en términos de desarrollo sostenible. Pero desafortunadamente muchos de estos sitios y bienes están ahora amenazados por búsquedas de tesoros, como también es el caso en Panamá, y también por actividades industriales. Todos los días se destruyen sitios importantes y con ellos también desaparecen parte de nuestra historia común. Pues la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuática fue adaptado en el año 2001 y justamente el objetivo es combatir el saqueo, la explotación comercial y el tráfico ilícito del patrimonio cultural subacuático. Esta convención refleja, yo creo, el creciente reconocimiento de la necesidad de mejorar los mecanismos de salvaguardia y de protección del patrimonio cultural subacuático. Desde la adopción de esta convención en el año 2001, la UNESCO ha venido intensificando las actividades realizadas en la región a través de tres grandes objetivos estratégicos. El primero es adaptar los marcos legislativos nacionales a los principios de la convención. Y eso es muy importante, porque el problema que vemos en muchos países de Latinoamérica es que no hay un marco legislativo que protege realmente al patrimonio subacuático. La segunda es crear las capacidades necesarias para poder identificar, estudiar, evaluar, proteger y gestionar los yacimientos arqueológicos sumergidos. Y en este contexto también quisiera mencionar que el gobierno de Panamá ha expresado un interés en crear una carrera universitaria en arqueología marina. Y el tercer eje muy importante es generar mayor sensibilización de los diferentes actores sociales y económicos de la sociedad y incluir también las comunidades locales e indígenas en la creación de planes de manejo nacionales. Esto es sumamente importante, como también lo dijo Abel en su introducción, porque el rol de las comunidades locales es fundamental en la protección del patrimonio subacuático. Pues si bien es cierto que el número de ratificaciones de esta convención ha crecido en los últimos años y que el saqueo y la explotación comercial se ha visto disminuida, también es cierto que muchos países ven ciertas complicaciones a la hora de implementar la convención a nivel nacional. Y a veces esto es por falta de dar la prioridad necesaria al patrimonio subacuático en las agendas políticas nacionales y locales. En inglés hay un dicho que dice, fuera de la vista, fuera del corazón, ¿no? Y yo a veces pienso que esto también se aplica al patrimonio subacuático. Como no lo vemos desde la superficie, pues la gente no le da tanta importancia, ¿no?, como merece. Afortunadamente, Panamá es un caso alentador en la región, en el sentido de que el país ratificó la convención en el año 2003, pero ya antes también había dado pasos para la protección de este tipo de patrimonio cultural. En diciembre del 2001, el Instituto Nacional de Cultura, que fue el precursor del actual Ministerio de Cultura, declaró el yacimiento arqueológico subacuático de Nombre de Dios como Patrimonio Histórico de la Nación en su condición de sitio arqueológico sumergido. Y también en julio de 2002, la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura declaró zonas arqueológicas subacuáticas en el mar territorial panameño. Y más recientemente, creo que fue septiembre del 2013, se declaró zona de reserva marino-costera Los Manglares de Panamá Viejo. Y en marzo del 2019, la ciudad de Panamá acogió la primera reunión regional para América Latina y el Caribe sobre la protección del patrimonio cultural subacuático. Yo creo que esto también refleja el interés del país y de la región
en avanzar en esta materia. En esta reunión regional buscamos fortalecer alianzas estratégicas y generar capacidades que a futuro garantizarán la identificación, protección, gestión y legislación para la seguridad del patrimonio cultural subacuático. Además, también hablamos de la lucha contra el tráfico ilícito del patrimonio cultural subacuático, la asistencia internacional y también compartimos mejores prácticas de la región. Creo que es fundamental que tanto las autoridades competentes como el público en general comprenda que los beneficios del acceso público a los sitios del patrimonio subacuático sobrepasan por mucho los de la explotación comercial y el saqueo. La conservación del patrimonio subacuático también juega un rol en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y tiene una incidencia particular en los ODS 13 y 14 relativo al uso sostenible de los ecosistemas marinos. Por eso para la UNESCO realmente es muy importante que se abran espacios participativos como este webinar para discutir el rol que deben jugar los sectores públicos, privados y el conjunto de la sociedad en la protección e investigación del patrimonio subacuático. Porque es fundamental crear alianzas estratégicas tanto a nivel local, nacional y regional. Pues para concluir, quisiera realmente agradecerles por la organización de este evento. Para mí es muy grato ver que este tipo de eventos salen de la sociedad civil y que ustedes mismos se dan cuenta pues, de la importancia de este patrimonio común que tenemos. Y simplemente decirles que desde la UNESCO estamos dispuestos a trabajar de la mano con todos ustedes para asegurar la conservación y también la promoción del patrimonio cultural subacuático para el desarrollo sostenible de Panamá. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esther, por tus palabras. La verdad que son muy motivadoras y muchísimo aprendizaje, ¿no? Porque, como decía, muchas veces estos temas los desconocemos y es importante ponerlos en la mesa para poder conversarlos, y me quedo con tus palabras de ese compromiso que tiene la UNESCO con Panamá para poder promover y resaltar el patrimonio cultural subacuático, y en ese sentido quiero destacar que quizá haya algún momento donde tengamos que sentarnos desde los distintos sectores, porque hoy aquí tenemos al presidente de la Cámara de Comercio de Colón, al presidente de la Cámara de Turismo de Colón, tenemos otros gremios del sector privado, tenemos a la directora de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura, al director de Cultura de la Alcaldía de Colón. Tenemos distintas personalidades, seguramente se me escapan, pero lo menciono porque creo que en este espacio ahorita tenemos personas o actores claves para que podamos sacar esto adelante en beneficio de la gente. Como bien comentábamos, esto no es un tema solamente de los antropólogos y antropólogas, esto no es un tema solamente para la investigación científica, que es muy importante y es vital en este proceso, pero sobre todo esto es un tema que puede beneficiar a las personas. Entonces, en el marco de la Agenda 2030 y la premisa de no dejar a nadie atrás, el patrimonio cultural subacuático juega un papel importante para ese desarrollo. Y luego entonces de las palabras de Esther Cuix-Larouche, directora y representante de UNESCO para países de Centroamérica, vamos a darle la palabra a Arturo Rey da Silva, quien es experto internacional en gestión y protección del patrimonio cultural especializado en arqueología marítima y subacuática. Entre el 2011 y 2018 formó parte de la Secretaría de UNESCO para la Convención de 2001 sobre la protección del patrimonio cultural subacuático. En la UNESCO trabajó brindando asistencia técnica en los Estados miembros en la protección del patrimonio cultural subacuático y en la lucha contra su explotación comercial y tráfico ilícito, además de coordinar las actividades de fortalecimiento de capacidades. Tiene más de 10 años de experiencia en arqueología y gestión del patrimonio cultural, y Arturo ha contribuido significativamente al desarrollo de la disciplina de la arqueología subacuática en varias regiones del mundo. Se dedica también a los temas académicos como docente, y en el 2009 fue elegido miembro del Comité Científico de ICOMOS para el Patrimonio Cultural Subacuático, y en la actualidad compagina la labor de docente y de asistencia técnica con consultorías para la UNESCO y otros
organismos. Y en ese sentido, queremos darle entonces la palabra a Arturo. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, donde podrás compartir desde tu expertise temas vinculados al patrimonio cultural subacuático. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Abel. Ante todo, quiero daros las gracias por esta invitación y por esta iniciativa. Como lo ha dicho ya Esther anteriormente, se necesitan más plataformas de diálogo como esta, en el cual distintos actores y distintas, tanto autoridades, instituciones y académicos, discutamos sobre una materia que es tan importante en América Central como es el patrimonio cultural subacuático. Sin más, porque sé que tengo poco tiempo, se me ha pedido que hable un poco más sobre el patrimonio cultural subacuático, su alcance y sus sistemas de gobernanza para ver cómo estas alianzas público-privadas, en el cual la sociedad es esencial, pueden llevarse a cabo, ¿no? Y de alguna manera que nos abran ideas de reflexión para que luego, si tenemos tiempo en el debate o ya en otras sesiones en el futuro, podamos dedicar sesiones específicas. Por eso voy a compartir pantalla. Vamos a ver si me sale bien. Ahí estamos. He puesto en conjunto una presentación PowerPoint pequeña para poder ilustrar también muchas de las imágenes que Esther nos ha contado y de alguna forma ver mejor ese patrimonio tan refrescante, ¿no? Y tan invisible, como se ha dicho, y qué mejor manera de poder ponerlo en alcance. No voy a entrar en contar la historia de la pasión de la humanidad por el patrimonio cultural subacuático, nos daría para horas y horas para hablar, pero bueno, simplemente comentar que ya desde principios del siglo XX, incluso finales del siglo XIX, exploradores, arqueólogos, anticuarios y distintos empresarios empezaron a esa pasión por la recuperación de objetos con una visión específicamente monumentalista sobre lo que se encontraba bajo el agua y bien claro, dando al mundo a conocer la importancia de ese gran museo desconocido, el cual no tiene guardianes en la puerta y por eso tiene tantas amenazas, que es el mar, ¿no? Y otros cuerpos acuáticos. Hay muchas otras imágenes también de América Latina, también de finales del siglo XIX, que, si ustedes me disculpan, no las he podido poner hoy aquí. Pero el patrimonio cultural subacuático no es solamente barcos hundidos. De alguna manera, la Convención de 2001 se formó por las amenazas que se creaban a ese patrimonio, a esos barcos hundidos, muchas veces en aguas internacionales, en el cual la protección jurídica de los estados no podía llegar, y durante años de discusión llegó a conformarse basándose específicamente en patrimonio sumergido o semisumergido. Pero más allá de los barcos hundidos, tenemos también ciudades sumergidas, como se ha mencionado. En las fotografías, la de arriba, podemos ver la ciudad de Baia Romana en Italia, abajo la ciudad de Port Royal en Jamaica, y también hay fortalezas que están semisumergidas u otros yacimientos que simplemente no están visibles y hay que realmente investigar para poder dar su conocimiento a la sociedad. Pero no hablamos solo de patrimonio que esté sumergido. A mí me gustaría ir un poco más allá de las definiciones estatutarias. Me ha gustado mucho la intervención de la directora de la Oficina Regional de la UNESCO en el sentido de que ha empezado hablando de patrimonio cultural. Si bien es cierto que legislativamente y administrativamente hay que tener en cuenta las especificidades que tenemos para tratar el patrimonio subacuático, encontrándose evidentemente en áreas sumergidas, no tenemos que olvidar que hablamos de patrimonio cultural, y patrimonio cultural está todo vinculado entre ellos, tiene significación, tiene valor para las comunidades actuales, tiene una vinculación directa a lo mejor con estructuras en tierra, con el paisaje, con la naturaleza, y de ahí que me gusta a mí hablar más de patrimonio cultural marítimo y subacuático, o la parte subacuática es parte de todo ese ambiente, y dentro de un concepto de paisaje cultural marítimo, en el cual no solo hablamos de lo que se encuentra bajo el agua, sino también de la vinculación con las sociedades de la costa, el desarrollo de comunidades, de civilizaciones, de creencias y también la transformación del medio ambiente, al cual la actividad humana durante siglos de contacto con el mar ha ido dando forma. Por eso mismo tenemos que pensar más allá del objeto. La UNESCO mismo, vemos la evolución de la UNESCO en el trato del patrimonio cultural desde una visión más monumentalista del objeto en los años 50, 60 y 70, en el cual se protegía digamos, ese tejido físico del monumento en sí, a concepciones cada vez mucho más antropológicas, en el cual se habla más de procesos patrimoniales, en el cual los significados van variando, y si bien siempre se protege esos aspectos físicos tan importantes, se va ampliando a conocer mucho
más todas las redes de significado, de impacto que tiene ese patrimonio en la sociedad, en el medio ambiente, y es lo que nos va a permitir crear unas estrategias que, como bien se ha dicho, nos permitan avanzar en el desarrollo social, económico, medioambiental de la sociedad. En la imagen ven ustedes simplemente distintas relaciones que puede tener el patrimonio subacuático con patrimonio etnográfico, con patrimonio mundial. Se ha mencionado Panamá, también el casco histórico de Panamá mismo, sitio de patrimonio mundial, tiene unas connotaciones marítimas importantísimas, que si bien en su época quizá fueron omitidas de lo que es el dossier de inscripción del bien, en el futuro puede acrecentar y muchísimo su valor excepcional universal, ¿no? También se ha hablado del patrimonio sagrado venerado, como en el lago Atitlán, en el lago Titicaca, donde directamente tenemos poblaciones indígenas que entienden el patrimonio que se encuentra bajo el lago como parte sagrada de su día a día, ¿no? Y entonces ahí hay unas dicotomías, unas formas de trabajar distintas, ¿no? Patrimonio material, la naturaleza, incluso la creatividad cultural. ¿Cuántos museos empiezan a tomar ahora como ejemplo para el desarrollo turístico que se ponen bajo el agua, simplemente por su atracción bajo el agua? Pensemos en un museo de estatuas que hay en las Islas Canarias en España, o en la misma zona de Campeche, creo que en Belice también se hizo algo, e igualmente en Bahrein, si no me equivoco, se hundió un avión entero simplemente para crear oportunidades turísticas de buceo. Sin más, esta importancia del patrimonio, como digo, va desde rastros materiales a rastros inmateriales de la existencia humana. Es una función que conecta la tierra y el mar y nos habla de esos espacios que, si no se crea una alianza entre las industrias, entre el público, entre las autoridades competentes, van a ser afectados. Son espacios marinos donde vive la gente, donde hay patrimonio, donde hay significado, y si no se crea realmente una alianza grande por el patrimonio cultural subacuático, este patrimonio puede desaparecer con todos los beneficios que puede llevar para la sociedad, ¿no? Entonces, ese espacio es el del que me gusta hablar y el que tenemos que entender antes de meternos en ciertas alianzas. Los datos arqueológicos, la parte tangible, es aquello que nos va a dar datos de cómo la sociedad ha interactuado durante siglos con el ambiente marino, cómo ha desarrollado estrategias para hacer frente al cambio climático, para poder hacer frente también a un agotamiento de los recursos marinos, qué estrategias han llevado a cabo, y eso nos puede ayudar a diseñar algunas formas y planes de futuro. Las amenazas ya las hemos contado, me gustaría mencionar más allá de amenazas que vemos actualmente, para la cual es muy importante tener a la población concienciada de la importancia del patrimonio cultural subacuático, pero al mismo tiempo siendo partícipe de su protección. Y es lo que estamos viviendo todos en todo el mundo actualmente. La pandemia del coronavirus no nos deja a los expertos, a las autoridades, a las organizaciones internacionales poder evaluar lo que está sucediendo en el terreno, poder investigar, poder acercarnos a ese patrimonio que en muchos casos, y tengo noticias de muchos países, está siendo expoliado ante la falta de supervisión por las excepcionales circunstancias en las que vivimos. Por eso es importantísimo que dentro de todas las iniciativas la población local esté concienciada y sirva de alianza a las autoridades y a los expertos en la supervisión del patrimonio cultural subacuático, ese patrimonio que ellos mismos no ven, pero que está ahí y tiene mucho significado para su propia identidad. Esas amenazas que en el mismo caso de Panamá no se ha mencionado la misión que se realizó de la UNESCO del Consejo Consultivo en el año 2016, que fue, digamos, un cambio de estrategia. Panamá fue el primer país que ratificó la Convención del 2001. Si miramos el mapa de Panamá, tiene mar por todos sitios. Su creación como Estado actual no puede entenderse sin el mar, pero más allá del Estado actual, toda la historia prehistórica, prehispánica, solo se puede entender con las conexiones marítimas, con el norte, con el sur, un ejemplo de conectividad, ¿no? Y en 2003 y anteriormente esas iniciativas empezaron a tomar forma legislativa en las autoridades panameñas. Por distintos casos que no vienen ahora a cuento, las autoridades panameñas ya en 2013 vieron que había algo no correcto con unas actuaciones que se estaban llevando a cabo en el caso del Galeón San José, y llamaron a la UNESCO, que tiene ese cuerpo del Consejo Consultivo, al cual pertenece Abner Alberta, que nos hablará después. Voy a avanzar un poco, simplemente esto es una de las acciones que a través de la cooperación hacen cambiar en un país el camino hacia una mejor protección y gestión, ¿no?
Ya internacionalmente se han tomado distintas infraestructuras. Estas son las instituciones internacionales que han tratado mayormente el patrimonio cultural subacuático, pero luego hay muchos otros vínculos y actores que había mencionado anteriormente, que es lo que conforma la gobernanza del patrimonio cultural en su término general. Actualmente, en muchos sitios existe una versión piramidal en la cual las autoridades que tienen conocimiento ponen en acción una serie de medidas sin contar con la opinión de las demás autoridades o demás entidades, incluso de la población civil. Necesitamos, de alguna manera, crear un nuevo sistema de gobernanza en el cual las comunidades locales indígenas estén en las tomas de decisiones y en la participación. Se necesita una autoridad competente, fuerte y capacitada que, como dice el artículo 22 de la UNESCO, lleve a cabo toda la parte del inventariado, la capacitación y la supervisión del patrimonio cultural subacuático. Ahí es donde se puede ayudar toda la parte de fundaciones, empresas privadas y todos los ministerios y demás. Se tiene que crear un acuerdo nacional importante para que esto sea así. Igualmente, un sistema formativo fuerte de investigación, ¿no?, crítico con la masa que se está creando. Es importante ver dentro de la universidad y de la investigación cómo avanza la disciplina de la arqueología marítima y las disciplinas que van a tratar ese patrimonio. No es estático, va avanzando, se van creando nuevos modelos, se van creando nuevas aproximaciones y por eso esa alianza entre comunidad, autoridades, entidades privadas y la universidad es esencial dentro de un nuevo sistema de gobernanza del cual Panamá puede ser un modelo para la región. La Agenda 2030 es una de las ocasiones en las que tenemos actualmente para crear nuevas alianzas. Hay otras como la Década de Naciones Unidas de los Océanos para Desarrollo Sostenible, el Plan Regional también para Cultura de Latinoamérica y otras distintas iniciativas que se están tomando en distintas partes del planeta donde el patrimonio cultural marítimo y subacuático tiene una relevancia importante. Finalmente, les quiero dejar este esquema, que no es mío, pertenece al profesor Joe Henderson de la Universidad de Nottingham, que ha trabajado bastante el tema de patrimonio marítimo y desarrollo sostenible, en el cual se ve bastante bien, discúlpenme que lo tenga en inglés, las distintas esferas que interfieren en los intereses del patrimonio cultural, entendido como un recurso, no solo como un resto arqueológico que nos habla de nuestro pasado, sino como un recurso que nos va a ayudar a desarrollar nuestro futuro. Ahí tenemos toda la entidad política, toda la parte de autoridades, desde la parte internacional, global, hasta la nacional y donde tenemos que tener lo local. Tenemos la parte de las comunidades, donde hablamos de educación, identidad, etcétera, y también la parte de la industria, la parte económica, ¿no?, que es tan importante y muchas veces parece que hablan un idioma distinto a los expertos. Los expertos, cuando nos ponemos a hablar con ellos para poder dar a entender que hay un patrimonio que tiene que ser protegido en proyectos de desarrollo portuario, desarrollo eólico, etcétera, urbano, parece que hablamos idiomas completamente distintos y es algo que tenemos que acercar y tenemos que hablar porque los intereses están ahí. Todos queremos desarrollar las actividades económicas que van a mejorar el país, todos queremos proteger nuestras identidades, nuestro patrimonio y esos recursos y el bienestar de la comunidad. Unas últimas consideraciones para terminar, antes de que demos paso al siguiente orador. Ofrece una perspectiva histórica este patrimonio cultural subacuático, aparte de hablarnos de esa vinculación de la sociedad con los ambientes marítimos. Nos habla del pasado, pero también nos habla del futuro. Tenemos que cambiar la mentalidad. La arqueología no es solo conocer nuestro pasado y nuestro presente. Es un recurso que nos va a ayudar a afrontar mucho mejor nuestro futuro, tener mucha más resiliencia para el futuro. Es un motor de la economía sostenible y de una mayor cohesión social. Esta alianza público-privada, a la cual me atrevo a añadir la comunidad y la sociedad en la misma, puede promover el estudio, la gestión, la protección y la puesta a valor del patrimonio cultural subacuático. Ya hablaba de las universidades, las autoridades competentes, industria, fundaciones, etc. Y lo que veo es que se necesita, antes de nada, tomar una serie de prioridades que ya se están formando, ¿no? La creación de plataformas de diálogo entre industrias, autoridades, expertos y comunidades, como esta misma, en la cual estamos abriendo espacios de reflexión para poder crear acciones en el futuro. Se necesita una mayor capacitación de expertos y doy la bienvenida a esa iniciativa que considera el Gobierno de Panamá a crear una carrera de arqueología marítima, la cual puede ser muy beneficiosa para la sociedad porque no solo hay que crear capacidades, hay que continuar que nuevas generaciones
sigan formándose en este aspecto. El incremento del conocimiento de sensibilización para todos los niveles de la sociedad es esencial. Si ha habido acciones en Panamá que han ido en contra de la Convención del 2001 y que de alguna manera han puesto en peligro y han dañado el patrimonio cultural subacuático, es porque la sociedad también desconocía lo que se estaba realizando. Si la sociedad llega a conocerlo, se forma una alianza importantísima y una denuncia social que hace que el patrimonio, su patrimonio, se proteja. La involucración de la población, etcétera, ¿no? La investigación y modelos, esto es muy importante también, porque muchas veces se dice, se necesita saber cuál es el aporte, ¿no?, de este recurso en términos económicos, que es muchas veces lo que se habla, en términos de prioridades de agendas nacionales, en términos de prioridades en industrias. Existe una batería de indicadores de cultura para la contribución a Agenda 2030, hecha por la UNESCO y publicada recientemente, la cual puede ser perfectamente adaptada al patrimonio cultural subacuático. Y de esta manera tiene que investigarse más. La alianza público-privada puede crear modelos que nos sirvan no solo a la región, sino que sean exportados a otras regiones para que de alguna manera se vea la importancia que tiene distintas iniciativas en el enriquecimiento tanto social como económico de distintas áreas más empobrecidas. Y aquí finalizo. Siento si he tomado quizá demasiado tiempo. Hay muchísimo que contar y mucho que reflexionar. Les doy muchísimas gracias y a ver cómo quito la pantalla. Aquí. Muchas gracias, Arturo, por tu excelente presentación que nos ubica, ¿no?, en ese esfuerzo que se viene haciendo desde distintas entidades internacionales y desde nuestro país para promover y proteger el patrimonio cultural subacuático. Y continuando con nuestro siguiente y último expositor, les presento a Abner Alberna, quien es panameño joven de 27 años, es licenciado en antropología, egresado de la Universidad de Panamá, donde desarrolló una investigación sobre yacimientos arqueológicos prehispánicos relacionados con los principales ríos de Arraiján y La Chorrera. Abner también cuenta con un máster en arqueología náutica y subacuática, egresado a la Universidad de Cádiz, en España, donde estudió la identificación de zonas potencias del naufragio en el Caribe de Panamá. Actualmente trabaja en su investigación doctoral en arqueología marítima, estudiando la navegación y comercio de tradición indígena en la época prehispánica entre el archipiélago de Coiba y el Pacífico Central de Panamá. Abner también se ha desarrollado a lo largo de otros proyectos de investigación en estos temas. Fue becario de Senacid y el IFARU, y hace poco también fue becado por la Fundación El Caño y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Y cabe destacar que Abner es uno de los 14 miembros del Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Convención de 2001 para la protección del patrimonio cultural subacuático de la UNESCO. Muchísimas gracias, Abner, por acompañarnos desde tu experiencia como joven destacado panameño a nivel internacional, poder compartirnos todo lo referente al patrimonio cultural subacuático en Panamá. Adelante, Abner. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por participar en esta reunión. Yo creo que es un tema muy importante que no muchas veces tenemos la oportunidad de escuchar. Creo que es una buena iniciativa que vayamos desde Panamá ofreciendo espacios para, como han dicho las personas que me han antecedido, crear estos vínculos en donde todos nos pongamos en el mismo guión para avanzar en este tema en pro del patrimonio cultural subacuático de Panamá. Yo he preparado una presentación que voy a compartirles. Aquí está. Creo que se ve, ¿sí? Bueno, Sí se ve. Sí se ve, perfecto. Como, bueno, les venía diciendo, como se ha dicho anteriormente, desde el año 2003, Panamá ratificó la Convención de 2001 para la protección del patrimonio cultural subacuático. Se han hecho algunos avances en el tema, pero
el presente y el futuro ahora es incierto. Por eso a mí me llevó bueno, desde que estaba en la Universidad de Panamá se dieron algunos cursos sobre, bueno, patrimonio cultural subacuático, y todo esto me llevó a luego viajar a Cádiz a tomar este máster en donde me formé como arqueólogo subacuático, y pues en ofrecer, desarrollar un proyecto que tuviera que ver con eh, juntar todo este conocimiento y todas estas carencias que teníamos como investigadores, como panameños interesados en el patrimonio cultural subacuático, hacia dónde queríamos llevar este proyecto, ya que no había ninguna situación que avanzara en una línea concreta. Y bueno, en ese sentido, yo he preparado una serie de temas que, bueno, iniciaremos con cuál es el patrimonio cultural subacuático de Panamá, alianzas público-privadas para la investigación y gestión y promoción del patrimonio cultural subacuático de Panamá, la aprobación del área de arqueología náutica y subacuática dentro del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Panamá, y también cómo ustedes como directivos, como empresarios, como personas interesadas, como parte de este patrimonio, herederos de este patrimonio, pueden contribuir de diferentes maneras, y voy a estar desarrollando pues en ese sentido mi intervención. ¿Cuál es el patrimonio cultural subacuático de Panamá? Pues en este sentido, estuve realizando una investigación que tuviera que ver con determinar, según las fuentes documentales, naufragios. Como habló Abel en la intervención, yo estuve desarrollando una investigación que tenía que ver con la identificación de zonas potenciales de naufragios en el Caribe de Panamá. Sobre todo, pues mi investigación estaba ligada a lo que era desde el siglo XVI hasta el siglo XX, determinar qué había principalmente en la zona del Caribe de Panamá. Toda esta investigación me llevó a plantear una herramienta de gestión del patrimonio cultural subacuático que denominé Panamar, que es un inventario del patrimonio cultural subacuático y que en su mayoría está conformado por fuentes documentales, también por entrevistas etnográficas y algunas intervenciones tanto de expolio como de investigación que se han realizado en el Caribe de Panamá. En esta diapositiva que ustedes ven, pueden ver los tipos de patrimonios con los que contamos en Panamá. Uno de ellos son los pecios, que son los más famosos, los barcos hundidos, pero no solamente. Este que ustedes ven en la pantalla se encuentra ubicado en las afueras de lo que es el río Chagres, en Panamá. Esto fue excavado por primera vez en 1993, y luego se dan otra serie de intervenciones en el principios de 2012, se dan otras intervenciones en este pecio, en donde, bueno, han aportado información muy interesante sobre la zona portuaria, marítima, de lo que es la provincia de Colón. Otro de los tipos de yacimientos con los que nosotros contamos es el que ustedes ven en pantalla, que se ubica a un lado de los pecios, que son los corrales de pesca. Estos corrales de pesca normalmente, bueno, están ubicados en los que son las playas, aprovechando un poco lo que son los cambios de mareas para atrapar peces. Esto normalmente se utilizaban durante la época prehispánica, y nosotros tenemos evidencia de muchos de ellos, tanto en el archipiélago de Coiba como en el archipiélago de las Perlas. Otro de los tipos de materiales, como estuvo hablando el profesor Arturo, son los remanentes de lo que fue lo del Galeón San José. Aquí ustedes pueden ver una de las fotografías que se tomaron durante la misión de UNESCO en Panamá en el año 2015, en donde se estuvo reestudiando qué era lo que había pasado concretamente con lo del Galeón San José. Aquí ustedes pueden ver algunos fragmentos de materiales de esta zona. También podemos encontrar otro tipo de... lo del San José se encuentra en el archipiélago de las Perlas. También tenemos otro tipo de patrimonio cultural subacuático, que son estos barcos de metal modernos, por lo menos este que ustedes observan en pantalla fue uno que se utilizó para hundirlo, y
usar esta zona como buceo para, bueno, enriquecer un poco el valor turístico de la zona de lo que es Bocas del Toro. También tenemos otro tipo de este tipo de accidentes que se dan en algunas islas, sobre todo este pecio que ustedes observan es de 1958, que se da en lo que hoy es Isla Perro, en el archipiélago de Gunayala, en donde pues este barco, pues por un accidente, se da con alguno de los arrecifes que están en la zona y que, bueno, desafortunadamente no pudo salvarse porque, bueno, se incendió, intentaron rescatarlo, pero al final no se pudo dar. Otra de las cosas que mencionó Abel es el patrimonio que está relacionado con los ríos y sobre todo de época prehispánica. Cuando yo hice mi licenciatura, la investigación que realicé fue en centrarme en determinar los yacimientos arqueológicos que se encontraban en los alrededores de los principales ríos de Arraiján y La Chorrera. Sobre todo, bueno, esta investigación tenía que ver un poco con mi interés en la zona, porque soy chorrerano, también por el potencial que tenía, porque no se había hecho realmente nada en la zona. Nosotros pudimos determinar de que revisando nuestras propias fuentes, hicimos unas prospecciones en toda esta zona y determinamos que la mayoría de los yacimientos se ubican cerca de los principales ríos de esta zona, más no así las investigaciones que se habían dado anteriormente no se ubican demasiado fuera de este patrón de asentamiento, por lo menos para la época que nosotros estábamos estudiando en esta zona. Otro de las zonas que, bueno, el profesor mencionó también son estas zonas de paisaje cultural marítimo, en donde interactúan los puertos, las zonas de fondeo y todo lo que es la herencia cultural de estas zonas. Esta imagen que ustedes ven, bueno, es en la zona de Portobelo, muy bien conocida y que es uno de los puntos turísticos pues, más importantes del país, pero que desafortunadamente en la actualidad no se ha aprovechado el valor histórico y arqueológico que tiene esto para potenciarlos en otras áreas, como sería pues el valor turístico, el valor educacional que se le puede dar a estos yacimientos. Pues en vista de todo, digamos, de todo lo anterior, yo diseñé esta herramienta, una herramienta bastante básica, en donde pues estábamos agrupando todo el patrimonio cultural subacuático que teníamos constancia hasta el momento que estábamos desarrollando esta herramienta. Es una base de datos en donde pues se agrupan diferentes tipos de datos, como el área en donde se encuentra el hallazgo, la subregión, la provincia, la localidad. También se pueden encontrar datos como la cronología, pues el nombre. Sobre todo esta base de datos estaba pensada para lo que eran naufragios, pero agrupa otras categorías que se pueden ir complementando, que tenían que ver con datos de naufragios, si hubiese un propietario de la nave que se había hundido, también pues datos documentales, qué fuentes documentales estamos utilizando, si hubiese alguna nota. Y lo que nos permitió, pues, agrupar en todo lo que ven, un sistema de información geográfico que ustedes pueden ver a través de este mapa, en donde nosotros encontramos, pues, las principales zonas en donde se estaban ubicando estos naufragios. En la provincia de Colón, como ustedes pueden ver, se agrupan la mayor cantidad del patrimonio cultural subacuático que nosotros estábamos investigando, que tenían que ver con naufragios, y esto tiene que ver por la posición privilegiada, por toda la zona, bueno, comercial, portuaria que se desarrolló en esta zona, que también, bueno, tenía que ver con un poco, es verdad que también existen otros tipos de yacimientos que están ubicados en el Pacífico y que todavía no se agrupan en esta herramienta, pero que próximamente van a ser incluidos. El desarrollo de esta investigación nos permitió pues, darnos cuenta o reafirmar la importancia que ha tenido la provincia de Colón y ahora para el patrimonio cultural subacuático y para la investigación. Ubicamos tres zonas importantes que son pues, Nombre de Dios, Portobelo y la desembocadura del río Chagres, en donde nosotros pudimos contar con
varios de los naufragios que nos hablan las fuentes documentales y que son muy interesantes para que nosotros podamos desarrollar un proyecto íntegro sobre lo que tiene que ver con unir todos estos componentes, el público, el privado, la investigación y a la gente que es como la heredera principal de la zona donde se ubican estos yacimientos. Siguiendo, pues, bueno, las alianzas público-privadas, como se ha dicho anteriormente, son un punto vital, un punto estratégico para que nosotros podamos también planificar por etapas, de una manera continua, coherente, y que todas las personas tomen partida en las decisiones para saber qué es exactamente lo que queremos hacer, cómo lo podemos hacer y hacia dónde va este proyecto. En ese sentido, pues nosotros propusimos a la Universidad de Panamá en febrero, en 29 de febrero, nos reunimos con el decano de la Universidad de Panamá, el doctor Olmedo García, y también con el doctor Olmedo Beluche, que es el director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades. Pues le dimos a conocer este proyecto que queríamos integrar, que queríamos un proyecto continuo a lo largo del tiempo. Nosotros no queríamos ir como para algo en específico, un barco en específico, luego estudiarlo y luego irnos. No, el sentido de todo esto era crear un área que de manera continua, permanente y con una visión a futuro pudiéramos integrar todo este conocimiento que se ha desarrollado en diferentes etapas, tanto desde la parte de investigación científica como los avances a través de las autoridades competentes, qué cosas se han hecho también, integrar todo ese tipo de información para que nosotros podamos desarrollar pues un proyecto en común, en conjunto, y pues qué mejor forma de hacerlo pues reuniéndonos con las autoridades, viendo qué ofrece, qué se puede ofrecer desde la universidad, pues tanto de la manera, desde el punto de vista académico como de investigación, de la enseñanza, aprendizaje y crear todo este conjunto de alianzas para que nosotros podamos pensar en nuestro patrimonio y poder disfrutar de él, investigarlo, poder sacar provecho en diferentes aspectos que creo que son interesantes para cada uno de ustedes de manera pues diferente. En este sentido, la universidad pues crea esta área y se crea adscrita al Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Panamá. Esto lo recibí la noticia pues hace poco, hace un par de días. También el área va a ser una unidad académica y de investigación en materia de patrimonio cultural, histórico, arqueológico, sumergidas en aguas continentales, mar territorial, zonas adyacentes propias de la jurisdicción panameña. También el área podrá sugerir, liderar, proponer, animar o incidir cambios en la legislación panameña para, pues, desde la iniciativa pública y privada en materia de investigación, manejo, protección, conservación, restauración y divulgación del patrimonio cultural subacuático. En este sentido, nosotros quisimos iniciar este proceso con el pie derecho. Luego de que se da la aprobación dentro de la Universidad de Panamá, teníamos muchísima ilusión de poder conversar con diferentes aspectos, con diferentes directivos, personas interesadas en este tipo de patrimonio, y por eso, bueno, queríamos mantener una relación de comunicación fluida con ustedes en principio y proponerles que participen activamente en esta iniciativa. En este momento, digamos que las líneas de investigación que se van a desarrollar ahora en este momento son propuestas en donde están incluyéndose algunas entidades públicas y privadas de Panamá y también internacionales. Pues tenemos un conjunto de proyectos y propuestas a desarrollar. Por un lado, estaba el proyecto San José, en donde nosotros queremos hacer un reconocimiento de la zona comercial y portuaria de lo que es el Golfo de Panamá durante el siglo XVII. Es uno de los proyectos que me ilusiona muchísimo y que, bueno, estamos en conversaciones con algunos expertos y también algunas entidades que
que quieren participar de este tipo de proyectos. También otro de los proyectos que estuve conversando con autoridades de la Universidad de Panamá fue el proyecto etnoarqueológico de construcción naval de tradición indígena del oriente de Panamá. Este proyecto pues lo vamos a desarrollar en conjunto con la Oficina de los Pueblos Indígenas Por curiosidad, de la Universidad de Panamá. ¿de cada cuánto es Otro de los proyectos que nosotros queremos desarrollar es el Plan Estratégico para la Puesta en Valor del Patrimonio Arqueológico Subacuático de Portobelo? Es uno de los proyectos que estuve conversando muchísimo con Abel. Y también tenemos otra de las propuestas, que es la navegación y comercio de tradición indígena de época prehispánica entre el archipiélago de Coiba y el Pacífico Central de Panamá. Ese un proyecto que, bueno, llevo desarrollando para mi investigación doctoral, en donde, bueno, ustedes pueden ver algunas de las instituciones que participan en este proceso que hemos iniciado con este proyecto, y que también se pueden unir diferentes otras entidades para que nosotros podamos trabajar en conjunto y que esto no sea como algo de los académicos allá, sino que podamos hablar sobre los procesos en donde se generan conocimiento, para qué ese conocimiento, para qué sirve, para qué va a servir, cómo podemos integrar, cómo podemos educar, cómo podemos sacar provecho más allá del propio conocimiento de los propios objetos arqueológicos, sino generar conocimiento, integrar a las comunidades en este proceso. Y bueno, más o menos, bueno, por allí van este tipo de iniciativas que bueno, yo quería pues ahondar un poquito en uno de los proyectos que nosotros proponemos, y es el proyecto que tiene que ver con Portobelo. Este proyecto, que estuve hablándolo con Abel y con el profesor Arturo, también estuve hablando con otros colegas como Oscar Riesu de la Universidad de Navarra, el profesor Felipe Cerezo de la Universidad de Cádiz. Estuvimos como intercambiando un poco de ideas de lo que podemos hacer en la zona pues de la bahía de Portobelo. Y el objetivo en este sentido es la búsqueda y registro de objetos arqueológicos en la bahía de Portobelo, en la provincia de Colón, que yacen bajo las aguas de este puerto. Portobelo, bueno, fue un puerto de suma importancia durante el comercio entre Europa con América, pero que también anteriormente estaba ocupado, antes de los europeos, estaba ocupado por locales. Entonces, en este sentido, nosotros pretendemos dar el registro de la primera carta arqueológica subacuática de la zona. Las cartas arqueológicas subacuáticas, bueno, son este conjunto de inventarios en donde se utilizan, por un lado, las fuentes históricas, se utilizan también las intervenciones que tienen que ver con el buceo, otro tipo de herramientas como son sonares, magnetómetros y todo este conjunto de elementos que nosotros podemos hacer registro. ¿Y esto para qué? Para poder, por un lado, ayudar a lo que es la investigación. También, por un otro lado, proponer formas de gestionar todo este tipo de patrimonio, y también pues para aprovecharlo de diferentes maneras. Pues ustedes han escuchado anteriormente que se pueden proponer como museos subacuáticos, museos en tierra. También se puede pues actualizar un poco la información del pasado que nosotros conocemos. Es casi por varios años, yo creo, ya no hay ningún tipo de proyecto de investigación en la zona de Portobelo que vaya actualizando de manera continua lo que nosotros desde la ciencia se van desarrollando diferentes técnicas, diferentes temáticas que pueden aportar muchísimo más a lo que nosotros conocemos en la actualidad sobre este puerto. Bueno, planteamos este proyecto para dar un paso adelante al conocimiento arqueológico de nuestro país, pues lo que va a repercutir, por un lado, a mucho más a lo que es el valor histórico pues de la zona. Yo he escuchado también sobre algunos proyectos que se van a desarrollar por parte del Ministerio de Cultura, que compaginan perfectamente con lo que nosotros estamos planteando, que tienen que ver con lo de la musealización en la zona de lo que es la aduana de Portobelo, en donde se va a hacer un museo con una temática sobre la historia de la esclavitud,
eso es muy, muy importante que nosotros podamos pues hacerlo en conjunto desde la arqueología subacuática, desde la arqueología marítima. Nosotros tenemos muchísimo que aportar. Esta pues es una zona súper interesante, Portobelo, por todas las actividades comerciales que condujo que se dieran una serie de naufragios. Por ejemplo, uno de los naufragios que yo quise traer digamos, a esta reunión informativa fue una carabela que se hunde en la zona de Portobelo. Es una carabela portuguesa no identificada que provenía de Angola, cargada de esclavos, de marfil, de polvo de oro, y que se hundió pues a los alrededores de lo que es la zona de Acla, pero que evidentemente tiene una ruta hacia Portobelo que nosotros podemos entender mucho más profundamente. Otro de los naufragios que se dan en la zona es uno en 1917, un barco denominado San Francisco, que se hundió a la salida de Portobelo. También encontramos otros, como uno en 1668, un barco mercante de la flota de tierra firme, que también se hunde en esta zona. Otro de los barcos que quise traer a esta reunión fue uno que se da en 1740 durante el ataque del almirante inglés Vernon contra Portobelo. Una balandra española se hunde en lo que es Portobelo. Dos naves españolas también se hunden en esta zona, en los alrededores de lo que es la desembocadura del río Chagres. Y este mapa que yo les he puesto hace un rato, bueno, resume un poco de toda la recopilación de fuentes documentales que yo he podido revisar tanto en el Archivo de Indias como en otros archivos españoles, y también, bueno, fuentes digitales que están en otros tipos de archivos, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, Francia. También hay importantes datos que he podido recopilar, sobre todo pues mapas que nos hablan, por ejemplo, esta zona que yo he señalado en roja, que son muy interesantes para los arqueólogos porque, por ejemplo, nos ubican zonas de fondeo, zonas importantes como la isla de Naranja que se menciona en otros documentos, en donde se da un naufragio en esta zona. Esta isla se encuentra, bueno, también en la provincia de Colón. Otra de las zonas que podemos mencionar son estos islotes, arrecifes, que eran problemáticos para la entrada y salida de la navegación en el puerto de Portobelo, y que es posible que nosotros, cuando vayamos a sumergirnos en esta zona, vamos a poder documentar de lo que las fuentes históricas nos están hablando. Pues en este sentido, antes de terminar en el último punto, pues seguro ustedes se van a preguntar, todo suena muy interesante, pero ¿cómo nosotros podemos apoyar? ¿Cómo podemos vincularnos a este tipo de proyectos? Y yo puse pues 4 de las cosas que se me ocurrieron como principales, digamos, pero que hay muchas más formas en las que ustedes pueden participar. Por ejemplo, desde la parte institucional, de las personas que están representando a entidades gubernamentales, al gobierno nacional o a los de la provincia de Colón, pues en algunas ocasiones las instituciones cuentan con algunos tipos de presupuestos que están dedicados al patrimonio cultural. Que es verdad que son a veces muy pequeños, pero que para nosotros es de muchísima utilidad para la labor que nosotros estamos haciendo. Otra manera de apoyar, pues, puede ser a través de ofertar contratos a personas que nos puedan ayudar en la labor. Y esto, bueno, a mí se me ocurren algunos tipos de profesiones que podrían ayudarnos en este sentido, que son como historiadores, geógrafos, informáticos, operadores de equipos. Bueno, también es verdad que podemos firmar convenios para darle como un sentido pues continuo en el tiempo, o si ustedes están interesados por alguno de los proyectos que nosotros estamos desarrollando, ustedes pueden decir, bueno, nosotros estamos interesados en este proyecto o en toda la labor que ustedes están haciendo. Otra de las cosas que a mí se me ocurren son las donaciones o subsidios, pues que pues entidades intergubernamentales o privadas también pueden apoyar en la investigación y difusión del patrimonio cultural subacuático. También están las empresas de turismo que pueden ser parte de este tipo de financiamiento.
y ello puede conllevar a que nosotros podamos desarrollar proyectos que puedan repercutir y que van a repercutir obviamente en el desarrollo más allá del conocimiento científico que nosotros podamos generar, sino que lleguen a las comunidades a través de lo que estaba diciendo Abel, como la generación de empleos. También puede ser el desarrollo, pues todas las actividades turísticas requieren un conjunto de cosas como desarrollo de infraestructuras, restaurantes, todo este conjunto de cosas que van mucho más allá de la labor de la arqueología, pero que dependerá del interés que ustedes como empresas o entes intergubernamentales quieran participar con nosotros. Otra de las cosas que a mí se me ocurrieron, pues, fueron de las aportaciones en especies, que pues si no existe la posibilidad de este tipo de donaciones económicas, también las contribuciones a través de prestarnos personal o de equipamiento son muy valiosas. Es decir, la colaboración pues que nosotros podamos generar entre diferentes áreas del conocimiento en la investigación y desarrollo de todo el conjunto de proceso que va desde la investigación hasta, pues, digamos, la musealización, por decir alguna de las cosas que se me ocurre. En este sentido, muchísimas entidades como guardacostas, la marina, la policía, pues entidades que tengan que ver con biológica, geológica u oceanográficas pueden participar en este sentido, porque muchos de los equipos que nosotros requerimos a veces en arqueología subacuática ya son parte del conjunto de cosas que se utilizan por otros científicos en otras áreas del conocimiento. Y bueno, esto podría ser como pues labores logísticas, lanchas, instrumentos, materiales o financiera. Y también otra de las cosas que yo estaba pensando que podrían ser importantes es la inclusión de voluntariados a través de, por ejemplo, las universidades o las organizaciones no gubernamentales, la colaboración interinstitucional, que es clave hoy para la arqueología subacuática. Yo creo que en este sentido, pues se resume un poco de lo que se viene haciendo, hacia dónde queremos ir y pues informar un poco. Sobre todo esto tenía un sentido de ser una reunión informativa sobre qué es lo que nosotros estamos desarrollando. Ya en este momento se ha dado la aprobación en la Universidad de Panamá para incluir esta área del conocimiento dentro de la parte tanto de educación como de investigación, y eso es un gran paso para la región, me atrevo a decir centroamericana, porque es verdad que como región nos ha hecho falta esa inclusión dentro de las universidades de este tipo de áreas para que sean de manera continua, un proceso largo, continuo. Y aquí ustedes pueden tener nuestro correo electrónico, el WhatsApp también, en donde pueden contactar para tal vez si alguno de los temas no les quedó demasiado claro, o ustedes quieren decir, mira, yo no puedo participar de esta manera, pero me gustaría proponer esta otra forma en la que podemos colaborar, pues ustedes pueden escribirme sin ningún problema, contactarme por WhatsApp o por Facebook, por cualquiera herramienta que podamos utilizar para crear estos vínculos, para que el conocimiento pues vaya en ambos sentidos. Y por mi parte eso es pues un resumen de lo que yo quería comentarles a ustedes. Muchas gracias, Abner, por tan excelente presentación que de verdad nos ubica en todo ese contexto de patrimonio cultural subacuático que tenemos en nuestro país, sobre todo cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, todo lo que hay que investigar, todo lo que hay que descubrir, y sobre todo que esto es un tema vital para el desarrollo. O sea, eso no es un tema de un sector específico, de un grupo específico, y saber que también los temas culturales no se limitan a ciertos temas solamente, sino que esto es algo bastante amplio y que el patrimonio cultural subacuático también puede contribuir al desarrollo de las comunidades, y yo sí quiero hacer como mucho énfasis en eso, ¿no? O sea, de que esto no es algo ajeno a nosotros, sino que también tiene que ver con nuestra propia identidad, nuestra memoria histórica, y Panamá,
que es un país que tiene tantas riquezas, esto es un valor agregado que puede dar como riquezas también del país y que bien, como decía, se puede generar empleo en comunidades como Portobelo, como bien comentabas en tu intervención. Y luego de entonces de haber escuchado estas tres intervenciones, pasamos al tercer bloque, donde abrimos el espacio para comentarios, para reacciones. Allí queremos pedirle que de manera ordenada podamos utilizar la opción de levantar la mano que nos ofrece esta plataforma de Zoom y que nos pedirá, nos va a dar en el listado el orden de cómo están pidiendo la palabra, y le pediríamos entonces que puedan hacer sus intervenciones de una manera concreta para poder aprovechar como el tiempo y que pueda haber la mayor cantidad de intervenciones posibles. Ya hemos visto que María Suárez Toro ha pedido la palabra. Para ello, entonces, le abrimos el micrófono para que pueda hacer su intervención. Adelante, María Suárez. ¿Escuchan? ¿Aló? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, mi nombre es María Suárez, yo soy del Centro Comunitario Embajadores y Embajadoras del Mar en Costa Rica, en el Caribe, muy cercano a Bocas del Toro. Me siento muy emocionada de haber conocido a Arturo por esta vía, haber conocido a Abner y también a Esther, porque los he leído, los he estudiado, y es muy emocionante en esta época del coronavirus poder conectarnos por este medio sin podernos abrazar. Muy interesantes, muy importantes las intervenciones. Quiero ser breve, darle las gracias e invitarlos a que trabajemos juntos en algún momento. En particular, ese proyecto de Portobelo nos acerca indisolublemente a la investigación que nosotros estamos haciendo en la búsqueda de 2 barcos daneses esclavistas cuyos marineros, capitanes y 21 africanos esclavizados sabemos por las fuentes documentales que terminaron en Portobelo. Se les hizo un juicio, como se hicieron juicios por la corona española, y en la documentación tenemos datos suficientes para poder con ustedes buscar en Portobelo e invitarlos a venir a conocer tal vez una parte de una búsqueda que nos va a conectar aún más a Costa Rica, especialmente Cahuita con Portobelo. En estos momentos la búsqueda de barcos esclavistas es una búsqueda muy relevante por lo que está pasando en el mundo con los movimientos que claman una mejor contabilidad de la historia del aporte afro, pero también nosotros, para terminar, ahora dentro de menos de un mes se va a presentar una película de Samuel Jackson que se llama Esclavizado, de 6 lugares en el mundo donde se están buscando barcos esclavistas, y los jóvenes de la comunidad del centro comunitario que está haciendo esta búsqueda en Cahuita son los protagonistas con Samuel Jackson de esta película, que va a abrir un foco de atención hacia Costa Rica y Cahuita, pero que lo queremos ligar con Portobelo porque está ligado en la historia. Muchas gracias, ha sido muy motivador, estamos varios de nosotros aquí con ustedes y nos interesaría mucho conectarnos, como decía Abner, con uno de esos proyectos. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias, María. Para poder mantener esa comunicación, le pedimos, para los que no lo han hecho, que en la zona de chat puedan entonces poner su nombre, apellido, sus correos electrónicos, para entonces poder seguir enviándoles información al respecto. En la zona del chat tenemos una pregunta por parte de Caitlin Jet Waters, quien dice: hasta hoy han utilizado métodos topográficos, photogrammetry, no sé si se dice así, o cartografía para ayudar a ubicar náufragos. Bueno, mira, Caitlin, en la zona de lo que es
la desembocadura del Chagres, aunque yo no participé de este proyecto, pero bueno, a través de la documentación que estuve revisando, se han hecho estudios que tenían que ver, bueno, con el estudio del fondo marino, determinar, pues, sobre todo un barco que se encontró allí, que yo estuve hablando, que se encontró en 1993, pero luego fue reubicado, redescubierto en esta zona, y pues se excavó, pero en esta zona se generaron varios tipos bueno, de descubrimiento a través del estudio del fondo marino, que bueno, que están relacionados. Bueno, fotogrametría también se utilizó para este barco, aunque bueno, el informe decía que no se pudo cubrir toda la totalidad del barco por, bueno, diferentes razones que se daban allí. Pero es verdad que es una zona que sí se ha utilizado este tipo de herramientas pero que eventualmente aquí está Luis Mora, que es nuestro aliado en la parte del área que nosotros estuvimos pues proponiendo para actualizar esa parte de los estudios oceanográficos de los lugares en donde nosotros vamos a intervenir, porque en este sentido nosotros no concebimos una arqueología subacuática sin estar vinculados directamente con la parte oceanográfica. Yo creo que, bueno, si Luis quiere intervenir un poco en este sentido sobre lo que las actualizaciones, digamos, en los estudios del fondo marino que se han realizado en Panamá, pues podría hacerlo, Luis, si quieres. Muchas gracias, Abner. Sí, Luis Mora casualmente ha pedido la palabra, a quien entonces le cedemos para que pueda intervenir. Gracias. Luis. Muchas gracias, Abel. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Yo realmente primero quiero felicitar por el desarrollo de esta actividad. Muy importante, y veo la importante participación de diferentes personas, organizaciones y especialistas, que eso ya le da un valor muy relevante. Yo eso destaco. Yo tuve la oportunidad de conocer a Abner tiempo atrás por casualidad, digamos, me enteré ahí por las redes de una exposición que él estaba dando en Casco Antiguo, y lo fui a ver. Y me bastó su exposición para darme cuenta, digamos, de la calidad profesional, digamos, que había detrás de eso. Y de ahí después hice contacto y partimos conversando. Yo les comento un poco, yo soy, bueno, chileno residente en Panamá. Yo fui parte de la Armada de Chile por 28 años. Yo soy ingeniero naval y especialista en buceo salvataje. Terminé siendo jefe de rescate y salvataje de la Armada de Chile en mis últimos cargos. Soy oceanógrafo, tengo un magíster en oceanografía, y fui parte del servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada de Chile mientras estuve en servicio. Me tocó en ese tiempo ser parte, ¿no es cierto?, de la concientización. Por eso que un poco entiendo mucho respecto a esto del patrimonio, y sobre todo el patrimonio cultural subacuático. Me tocó ser parte de la Marina, de luchar un poco contra las barreras, hasta que la Marina finalmente levantó, hizo una política de cultura, hizo dos políticas: la política de cultura de la Marina, de la Armada de Chile, y la política del patrimonio. Y entonces en esa política del patrimonio a mí me tocó ingerir bastante respecto al patrimonio cultural subacuático. Creo que es relevante eso, porque no es fácil crear conciencia, y la conciencia es importante para que después se pueda trabajar sobre eso. Así que ese es un primer punto. Posteriormente a mí me tocó participar en algunas exposiciones, y yo tengo una exposición que está abierta, está disponible en la web, que yo escribí sobre el patrimonio cultural subacuático y su aporte a los intereses marítimos de Chile. Pero más que hablar un poco de Chile, ahí hay un marco contextual, un marco digamos, referencial, de la importancia del patrimonio cultural subacuático en las naciones en general, desde mi mirada, digamos, de mi experiencia. Así que en ese contexto yo conocí a Abel, nos presentamos. Yo valoro eso, yo creo que ahí hay el potencial que hay que destacar aquí en Panamá. No es común, y Panamá tiene hoy día un arqueólogo submarino. Eso es muy poco común en Sudamérica. Y hoy día Panamá tiene un arqueólogo submarino, un especialista de lujo, porque tiene el conocimiento, tiene la capacidad, y además está haciendo acción. Entonces yo creo que yo invito, digamos, a este auditorio a valorar eso. Es tremendo, es un tremendo potencial que tiene hoy día Panamá en eso. Y justamente por lo que se ha expuesto acá y lo que puso
a ver recientemente, uno da cuenta de eso. En ese sentido yo me he acercado a Abner planteándole un poco el apoyo que nosotros podemos dar en el contexto. Yo acá soy parte de una empresa de actividades marítimas y en el mundo privado que integra la Cámara Marítima de Panamá, y también soy director operativo de una fundación de FUDIC, que es la Fundación para el Desarrollo Integral de las Comunidades, una fundación aquí de Panamá. Entonces, en esos ámbitos nosotros podemos acercarnos y generar sinergias, porque nosotros podemos aportar desde el punto de vista del conocimiento y la capacidad oceanográfica, que precisamente apunta a la pregunta que recién se estaba haciendo. Porque efectivamente para poder complementar en forma profesional este tipo de trabajo se requiere hacer un buen trabajo de levantamiento hidrográfico, ¿no es cierto? Un buen trabajo cartográfico, que eso es parte fundamental de este tipo de trabajo. Así que ahí Abner sabe que cuenta con nuestro apoyo y nuestra capacidad, y tenemos que ver de qué forma eso lo podemos finalmente poder materializar. Y también poner a disposición la fundación en el contexto, yo creo que no solamente esta fundación, muchas otras, digamos, tanto entidades ONG, otras, que podamos ser capaces de ir difundiendo la importancia del patrimonio cultural subacuático en Panamá. Y nuestra fundación tiene directa relación y directo trabajo con los gobiernos locales, con AMUPA, la Asociación de Municipios, y por lo tanto ahí está puesto el valor que nosotros podemos hacer en ir colocando ese entrega, el conocimiento y concientización a través de los gobiernos locales y con el complemento que podemos hacer con la MUPA, la Asociación de Municipios, en eso. Así que Gracias. eso. Muchas gracias, Luis. Siguen pidiendo la palabra, vamos con las últimas intervenciones. Tenemos 3 que han pedido la palabra y una pregunta en el chat. Cedemos la palabra en estos momentos a Jorge Montenegro, quien no le permite alzar la mano, pero ya hace rato había pedido la palabra. Así que, Jorge, adelante. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Primero que todo, no, gracias por la oportunidad de participar en este espacio que es sumamente importante para que la comunidad conozca, pues, un poco de lo que tiene tan cerca que desconoce. Y me quedaba con muchas intervenciones importantes y de cosas que han pasado, pues, en el distrito, en la provincia de Colón, como por ejemplo cuando hablaba el primer expositor sobre la creatividad subacuática. Y por ejemplo en Calle Primera muchos barcos han tenido accidentes y lo que hacen es que o lo sueldan, lo pican o lo sacan y no lo dejamos ahí. Y aprovechamos pues esa oportunidad creativa en tema de una gestión cultural donde toda la población o como gremio empoderado pueda pues disfrutar de repente de estos accidentes que se ocasionan inconscientemente pues. Y me queda mucho también lo que dice el segundo expositor sobre lo que hablaba sobre la bahía de Portobelo y de que la población no conoce de esto. La población no sabe todo lo que hemos hablado aquí, y yo creo que si la población lo conociera, cuidaríamos tanto como por ejemplo en Portobelo cuando hacen la técnica de las flores para el Cristo de Portobelo, que no dejan que la gente conozca sobre esa técnica porque nos apropiamos de eso. O como por ejemplo cuando alguien quiere dañar un poco de la cultura común y nos apropiamos de eso, y eso no se hace así. Y yo estoy consciente que si mi tío, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo conociera de datos, cuando llega un buzo al pueblo, lo primero que hace es que le pregunta qué va a hacer, qué va a sacar, y en realidad es que llegan carros, se bajan buzos, entran, salen, no sabemos si tomó fotos, si no tomó fotos, si sacó algo, si no sacó algo, y se van pues. Y la población desconoce, incluso hasta las autoridades. Y yo creo que en esta alianza es muy bueno tener en este gremio la población, aunque sean 2 de cada pueblo, porque hablamos mucho de Portobelo, pero por ejemplo está Nombre de Dios, donde Morgan y Gray se daban un asalto, y ahí algo tuvo que caer, pues, algo tuvo que pasar. Por ejemplo, hablamos de Palenque, donde se da el primer territorio libre de la América, y eso no se da porque se da, sino que hay una lucha
y en esa lucha siempre queda de repente residuos de cosas históricas, y estamos trabajando bastante pues en poder mantener y conocer y transmitir todo ese tema de docencia, de datos, y yo creo que es muy importante. Tenemos Cacique, tenemos Santa Isabel, tenemos Viento Frío, cada pueblo tiene una playa. Y tras eso, la población conoce de esos huequitos que nosotros le llamamos, que le llamamos las maravillas del mar, que ellos nos cuentan que pasaron cosas ahí también. Entonces yo creo que es muy importante sobre eso, y muchas gracias. Yo creo que esto se debe repetir. De nuevo, yo creo que tiene una tarea muy grande Abel. Yo creo que tiene una tarea muy grande el Ministerio de Cultura, Dirección de Cultura de Colón, para transmitir, apoyar y un acompañamiento local de la población para que las cosas vayan en un buen camino, y muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención. Continuamos con las intervenciones que han pedido. Entonces cedemos la palabra a Emma Gómez. Gracias, Abel. Gracias a todos por esta oportunidad extraordinaria. Ver a un joven como como Jorge Montenegro, hablar con esa pasión sobre lo que le despierta toda esta presentación. Y un joven como Abner, que ya lo ha mencionado ahora Luis Mora, definitivamente no solo tiene la formación, la juventud, las ganas, la energía. Es muy motivador y vemos con mucha esperanza e ilusión todo este trabajo que se desarrolla. Y ahora María, cuando ha hablado, me dejó emocionada, erizada la piel, pensando inmediatamente en esa historia de barcos daneses, todo ese proceso que cuando uno analiza los temas de patrimonio cultural inmaterial, paralelo al patrimonio natural y al patrimonio monumental, siempre tratamos de hacer entender que no es que uno sea más importante que otro, sino comprender el ciclo de que el patrimonio vivo, el que está hoy, es el guardián de lo que otros con su patrimonio, con su concepto de conocimiento tradicional y patrimonio material, construyeron lo monumental y dejaron o crearon conceptos históricos, y que son los encargados además de cuidar el patrimonio natural y el subacuático. Y como ya lo ha dicho Jorge, en la medida en que conoces la historia, todo lo que pasaron tus abuelos y antepasados, con más fervor vas a cuidar todos los conocimientos tradicionales. Hoy, tanto el concepto monumental de Portobelo como la población Congo de Portobelo son patrimonio de la humanidad en un sentido o en el inmaterial. ¿De qué mejor que reforzar toda esta área y recordar también que la cultura Congo no está solo en Portobelo, sino que es prácticamente en todo Colón, y que hay algunos que vinieron hacia Panamá, hacia áreas de Chorrera, hacia áreas de Chepo? Entonces todos estos grupos de alguna manera se van a ver reforzados, recuperando su historia y acompañando, porque como también lo ha mencionado cada uno de los participantes, Arturo también, la propia Esther, es ese patrimonio vivo el que va a disfrutar y el que va a cuidar, el que le va a resignificar. Entonces yo de verdad me siento muy, muy satisfecha, muy contenta. Tenía mucho terror, le había dicho a Abel, que con la feria del libro ahora mismo, con múltiples salones, que esto se fuera a quedar vacío, y no, estoy contenta porque creo que un número significativo, alrededor de las 50 personas, los interesados, están aquí y ha estado de verdad de muy buen nivel. Así que me interesa muchísimo, creo que eso lo dije a Abner en otra ocasión, cuando hablaban de los buzos cunas, que todo ese grupo humano que de alguna manera tiene alguna tradición, la conserve, porque cuando hacen las olimpiadas de los grupos indígenas, las olimpiadas tradicionales, ves que muchos de lo que concursan son relacionadas a buceo, a fuerza, a toda una serie de actividades que hacían en otros momentos y que tal vez no tanto ahora, pero en algunos casos todavía persiste. Así que no les quito más tiempo, solamente quería decirles que, Abel, que estas iniciativas sigan, que estas actividades se mantengan. Creo que se está logrando muchísimo y se debe lograr muchísimo, porque Colón y el país entero se lo merecen. Así que muchas gracias.
Muchísimas gracias, Emma, por tu intervención bastante motivadora e inspiradora. Tenemos, bueno, unas últimas intervenciones. Pedimos que sean breves y disculpen si no es por cuestión de tiempo, porque el tiempo es oro, ¿no? Entonces tenemos unas intervenciones más, 2 intervenciones y una pregunta. Entonces, en ese sentido, le damos la palabra a Olmedo, perdón. Buenas tardes, Olmedo Beluche, del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades. Bueno, en primer lugar los felicito por esta iniciativa de esta conferencia. Creo que todos los expositores se han motivado sobre el tema, pero especialmente Abner, con quien, como él relató, nos reunimos en febrero. Nada más tuvimos una sola reunión con el decano de la Facultad de Humanidades, el doctor Olmedo García, pero el mismo entusiasmo que nos acaba de transmitir él ahora, nos lo transmitió en esa reunión de 1 hora y algo. Y bueno, salió el compromiso y la Junta de Facultad aprobó hace pocos días, como él explicó, esta nueva área del Centro de Investigación de Antropología de investigación en náutica y subacuática de arqueología, que inaugura algo nuevo. Bueno, eso para expresar la voluntad del decano de la Facultad de Humanidades, de nuestra institución, de seguir apoyando este esfuerzo, con las limitaciones obvias que produce no solo la crisis de la pandemia, sino las que tradicionalmente hay en términos de presupuestarios y demás, y a veces de formas tradicionalistas de trabajar que nos hacen muy lentos y tortuosos, pero bueno, esperamos que el entusiasmo de Abner nos siga impulsando para que esto llegue a buen puerto, como dirían ustedes. Muchas gracias, Olmedo, por tu intervención. Tenemos 3 últimas intervenciones. Sería Antonio Mora, Andy Flores y Eignar Salazar, que nos dice que no le aparece la opción de levantar la mano. Entonces, le cedemos la palabra a Andy Mora. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Antonio Mora. Soy de acá del Caribe Sur, de Costa Rica, de la comunidad de Cahuita. Formo parte de la organización de, bueno, los embajadores del mar. Y bueno, primero que todo estoy muy impresionado con la experiencia de Panamá. No tenía conocimiento de cómo había sido la experiencia del desarrollo de la arqueología marina. Felicitaciones a Arturo y a Abner por las presentaciones. Y me pareció muy atinente cuando ellos hablan cómo hacer para involucrar a lo que son las comunidades, a la gente, cómo hacer para hacer un buen manejo de lo que es el patrimonio y que haya un provecho también para las comunidades aledañas a este patrimonio. Nosotros en Costa Rica no tenemos tanta experiencia con lo que es el convenio UNESCO, de hecho lo ratificamos hasta el 2018 y actualmente estamos en una pues etapa a nivel legal como área gris porque se está haciendo el protocolo, ¿verdad? Para pues cómo hacer la investigación en los sitios arqueológicos. Sin embargo, aquí en Cahuita nosotros, antes de que ese convenio se hubiera ratificado, habíamos hecho trabajo previo conjunto con, bueno, la comunidad, la Universidad Carolina del Este y otros profesionales que vinieron acá. Y la comunidad, nosotros empezamos a trabajar como asistentes, pero también en lo que es colección de datos en el campo, por ejemplo. Y ahí es cuando uno se da cuenta que para poder aplicar las técnicas de arqueología marina, no es, bueno, el perfil de cualquier persona que puede ir a ayudar, como llamamos aquí en Costa Rica los vaquianos, cuando es arqueología terrestre, que van a hacer excavaciones o algo así, sino que es un perfil más técnico, lo que es buceo. Y lo cual nosotros hemos aportado bastante. Sin embargo, ahora estamos como una cuestión legal de incertidumbre de saber si podemos seguir pues colaborando en lo que es el desarrollo de lo que es la arqueología, ya que no se ha, bueno, aprobado este protocolo todavía. Yo quisiera saber cuál ha sido la experiencia en Panamá específicamente, de cómo han hecho para incluir a las comunidades en el proceso de investigación, a los buzos en el proceso de recolección de datos también, y cómo es que, digamos, los reglamentos de su país, según a la ley o los protocolos,
hacen para incluir en las comunidades, para que ellos también sean partes de la gestión, no solo que sean testigos, sino que sean partícipes en lo que es la parte de la investigación. Abner. Arturo podría intervenir en esta sección y yo doy algunos comentarios también que me gustaría... No, bueno, yo llevo queriendo decir cosas un buen rato, pero he escuchado con entusiasmo todo lo que se ha venido diciendo y sé que no hay tiempo. Me encanta escuchar a todo el mundo, la pasión que existe, lo que se ha hablado de conectividad, me parece una palabra fantástica, conectividad, nos tenemos que quedar todos con esa palabra, que el patrimonio cultural subacuático no solo conecta entre naciones, como podemos ver entre Costa Rica y Panamá, sino también comunidades con distintos niveles institucionales, ¿no? Lo que yo estaba exponiendo aquí directamente en Panamá es algo que está surgiendo actualmente, no es algo que se haya formado realmente durante muchísimos años en Panamá. En Panamá se ratificó la convención bastante pronto, en 2003, se intentaron tomar ciertas iniciativas, pero hay como una especie de vacío durante un tiempo en el cual faltaban capacidades dentro de la Dirección General, ahora Ministerio de Cultura, del anterior Instituto Nacional de Antropología, y que poco a poco ahora se están de alguna manera copando. Lo que se está intentando hacer en Panamá, y lo veo con muchísima alegría, es poner todas esas piezas actualmente que van a crear realmente un modelo de sostenibilidad que va a ayudar a crear unas alianzas en el cual las sociedades y las comunidades estén involucradas. Hay otros países que ya tienen práctica en la involucración de las comunidades locales en lo que son iniciativas de patrimonio cultural subacuático en América Latina, como por ejemplo México, toda la zona del Yucatán, han trabajado bastante con comunidades mayas para poder trabajar en cenotes o zonas en las cuales hay una involucración muy grande. También comunidades locales en el lago Titicaca, en el lago Atitlán, la UNESCO está llevando también un diálogo intercultural y en otros sitios como en Perú y demás están empezando a iniciar, también en Chile, en Patagonia del Sur se ha trabajado con las comunidades locales, etcétera, ¿no? O sea, hay bastantes iniciativas que daría para un seminario completo. Estoy al tanto de las iniciativas que hay en Costa Rica, porque bueno, lo he trabajado bien y conozco a la gente que está allí involucrada, y también me parece algo que es ejemplar lo que se está iniciando. Yo creo que el trabajo en conjunto entre los países puede ayudar perfectamente a crear unas estrategias conjuntas que sirvan para las realidades de cada una de las regiones, ¿no? Me parece que lo que se ha dicho antes, creo que Jorge Montenegro, ¿no? De esa necesidad de conocimiento local del patrimonio, ¿no? De esa también participación, de esa formación, porque si bien el perfil, como bien has dicho, Antonio, de trabajo al patrimonio, de cómo recolectar la información y los datos, es un perfil muy específico, científico, con una formación, una metodología, etcétera, eso no quita que la comunidad pueda participar también en la recolección de historias, en la interpretación, en la valoración y también recibir una formación específica de las especificidades del patrimonio subacuático marítimo, ¿no? Entonces yo creo que eso es esencial y es una de las iniciativas que espero en Panamá se puedan llevar adelante con iniciativas como las que ha mostrado Abner, las cuales le doy bienvenida, etnográficas y de trabajo con comunidades, que para mí es una de las cosas más apasionantes, porque a un arqueólogo le cambia la mente, le abre. Venimos muchas veces los expertos pensando de una manera limitada en lo que nos cuentan los restos de un barco español, y sin embargo ese barco español ya no es tal para las sociedades, es muchísimo más y puede significar mucho más. O, por ejemplo, cómo se ha estructurado el paisaje de una bahía, cómo se han hecho las estructuras pesqueras desde comunidades antiguas hasta la actualidad, ¿no? Una vinculación de pasado y presente interesantísima. Corto aquí. Abner, te paso. Sí. Muchas gracias, Arturo. Abner, vamos a escuchar las dos últimas intervenciones. Entonces, luego damos como un espacio de breve, 1 minuto o menos de 1 minuto para unas intervenciones finales por parte tuya y de Arturo, para poder aprovechar el tiempo porque ya estamos un poquito pasados. Entonces, le damos la palabra a Andy Flores, actual director de Cultura del municipio de Colón. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, quiero agradecerle la oportunidad que nos han dado al al municipio de Colón, de la parte de cultura, en participar en este conversatorio que es muy interesante sobre la cultura subacuático. Y comparto y sostengo lo que hablaba el joven Jorge Montenegro,
deberían de mantener o de hacer más docencia sobre este tema, porque este tema es un tema muy interesante y creo que compartiendo o haciendo más docencia se pueden conseguir más personas que ayuden a profundizar o ayuden a lograr objetivos que a usted le interese o quieran llegar. Es como hablaba Jorge sobre la cultura Congo, de que al comienzo muchas personas no tenían mucho conocimiento sobre la cultura Congo y se limitaban, trataban de hacer la cosa por encimita. Y entonces asumo yo que es igual como de los subacuáticos, que como muy poco conocen de esto, entonces no todos se tratan de compenetrar sobre esto, tratan de averiguar, de profundizar, de investigar. No lo hacen porque están ignorantes sobre esto. Pero cuando llegan el momento de que adquieren los suficientes conocimientos para poder hablar y sustentar o decir, bueno, pues oye, me llama la atención, oye, qué bueno, hay que averiguar, creo que podemos llegar lejos y podemos ser una cantidad mayor para poder lograr el objetivo que se quiere sobre la cultura zooacuática. Muchas gracias. Muchas gracias, Andy, por tu intervención. Continuamos con la última intervención, que sería de Eignar Salazar. Hola, buenas tardes a todos. También me sumo a las felicitaciones, porque en el momento en que estamos en una situación compleja, ¿no? Con el COVID, y en lugar de quejarnos y decir es que tienen que crear un subsidio, lo que se decidió por iniciativa de los organizadores es comenzar a ver cómo empoderar a la comunidad de información para comenzar a crear un movimiento de reactivación. Y eso es definitivamente aplaudible y que tiene que seguirse haciendo. En lugar de buscar cómo el gobierno soluciona solamente, a pesar de que hay muchas personas de entidades gubernamentales, es ver cómo damos información. Y como sector privado me toca decir que no debemos de olvidar la parte de trabajar, no solamente juventud, sino con los adultos mayores para poder crear la receta de éxito. Porque acá tenemos todo el tema de conocimiento, las tradiciones. Nosotros venimos con todo el ímpetu, pero ninguna de las dos puede estar sola. O sea, la receta de éxito es con las dos partes. Instar al tema de la inversión y de trabajar en equipo, porque hay muchas iniciativas que están disparatadas, cada quien por su lado. En el tema del voluntariado que mencionó Abner, cada facultad decide por dónde va a mandar la investigación y cómo la hace, pero si comenzamos a focalizar esfuerzos, aquí no, o sea, lo que va a faltar es tiempo para hacer tantos proyectos que pueden beneficiar a las comunidades. Entonces, yo creo que ha sido una muy buena oportunidad de converger en un mismo punto y también exhortar a que evitemos filtrar de repente por profesiones, porque al final todos somos panameños, todos somos de Costa Rica, todos tenemos una nacionalidad y esa rica cultura que nos une es lo que puede ser ese diferencial. Así que buenísimo y muchas gracias por la participación. Muchas gracias, Eignar, por tu intervención, y con esto cerraríamos este bloque de comentarios y observaciones. Y antes entonces de cerrar, le pediría a Arturo y a Abner que 30 segundos, le iba a dar un minuto, pero 30 segundos ahora, para poder dar un mensaje final. Gracias. Bueno, ante todo, agradecer por este tipo de iniciativas. El mensaje es colaboración, cooperación entre todos y, desde luego, lo que ha quedado remarcado al final, esa educación y conocimiento de las poblaciones locales, ¿no? Y empoderamiento de su propio patrimonio, poder entenderlo, ¿no? Esa es la mayor alianza que podemos hacer, y recalcar la oportunidad en la que se encuentra actualmente América Latina, pero Centroamérica especialmente, en el desarrollo de nuevas perspectivas y nuevos marcos de gestión del patrimonio cultural subacuático. En otros sitios ya hay marcos que todavía están en función, pero que son antiguos, que requieren de modificación. Las distintas escenarios que existen en Panamá, por ejemplo, tan ricos culturalmente en términos de patrimonio material, cultural, etcétera, subacuático, pueden crear unos modelos sostenibles muy interesantes, más basados en esos obstáculos que tenemos en el siglo XXI. Y ya me he pasado un poco. Bueno, por mi parte, pues, dar las gracias a todos ustedes por querer pues, participar de esto. Era clave para mí, pues,
que pudiéramos, todas las personas que estuviéramos interesadas en este tipo de patrimonio, en ofrecer soluciones, buscar la manera de hacerlo. Yo creo que cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, como diríamos en Panamá. Y pues en ese sentido, pues una de las primeras cosas que se me ocurría era hacer un tipo de reunión como esta, en donde nosotros pudiéramos compartir un poco de la información que nosotros queremos involucrar a diferentes entidades, pero también a las comunidades en el proceso de investigación, educación y pues motivar un poco a que se conozca un poco más de las cosas desconocidas que muchos de ustedes han dicho. Y bueno, Antonio, también te comentaba algo que, bueno, una parte de lo que yo estuve haciendo fue en Bocas del Toro, intentando hacer algunas entrevistas, hablando con lancheros, hablando con buzos y compartiéndoles este tipo de cosas que yo venía haciendo. Y ese fue un poco, digamos, de involucrar un poco de las comunidades de Isla Colón y también lo que es Gunayala. En esas zonas es donde yo compartí un poco de información sobre este tema. Y como dijo Jorge Montenegro hace un rato, porque creo que hay muchísima gente interesada y yo creo que estamos en el momento y lugar adecuado en donde pues ahora tenemos todos nuestros contactos y si ustedes tienen propuestas, yo voy a estar muy abierto a leerlas y a comentarlas también para que nosotros podamos trabajar en conjunto y sacar este proyecto adelante, porque cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Muchas gracias, Abner, y me quedo con eso, que cada uno tiene algo que aportar. Creo que es muy importante. Y con esto damos por finalizado este webinar sobre creación de alianzas público-privadas para la promoción del patrimonio cultural subacuático. Ya tenemos los correos electrónicos que nos plantearon en la zona del chat, así que seguiremos en contacto para poder hacer que este tema avance y que se posicione en nuestro país para el desarrollo de las personas, que es lo más importante, que es nuestro bienestar y garantizar nuestros derechos culturales, nuestros derechos humanos en nuestro país. Muchísimas gracias a las personas de otros países también que nos acompañaron. Seguimos en contacto, me despido de ustedes y en otra ocasión entonces estaremos compartiendo muchísimo más, tanto de este tema como otros. Muchas gracias y saludos. Buenas tardes. Muchas gracias, Abel. Hasta luego. Gracias a todos.